Hola, profe. Hola, profe. Vamos a esperar un par de minutos. Serie de las chicas. Bueno, vamos a empezar entonces. Para que levanto. Bueno, ahí se está viendo la pantalla. Bueno, si no me equivoco, lo último que habíamos visto era el factoreo de la función cuadrática. Habíamos dicho que para el caso de la función cuadrática, estudiar las raíces o cómo es la gráfica por medio del factoreo no tiene mucho sentido porque el Bhaskara es más preciso, me da la ubicación, todo, sin ningún problema. Pero cuando se hablan de funciones de grado superior, ya tercero, cuarto, lo que sea, ya la cosa cambia. Entonces, lo que sigue en realidad ahora sería la función de grado cúbico. Vamos a poner directamente función cúbica. Bueno, esta función es de la forma igual a ax al cubo, agrego un término más, bx al cuadrado más cx más d.
Bueno, acá A hace más o menos lo mismo que el mismo papel que en la cuadrática, o sea, indica para dónde están las ramas, para arriba, para abajo. Si, por ejemplo, A llegara a ser positivo, las funciones están puestas de esta manera. Así. O sea, esto es para A mayor que 0. Para A menor que 0, es al revés, o sea, viene de arriba y se va para abajo. Entonces A menor que 0. Y por supuesto también A hace lo mismo que en el caso de la parábola, o sea, indica también un poco el cerramiento de las ramas, ¿no? O sea, si A es mucho más grande que otro, entonces la rama está como más empinada, mientras que si A es pequeño, está más panzona la curva esta. Y de nuevo, fíjense, es la ordenada del origen, porque cuando x valga 0, y es directamente igual a d. O sea que, por ejemplo, en este caso, acá estaría cruzando por d, ¿no? Ese sería el punto. Aquí estaría ahí el punto D. Y después, bueno, B y C ya no tienen interpretaciones fáciles como en el caso de la cuadrática. Ahora, si nosotros queremos ver más o menos las curvas que hay, o sea, entramos a ver distintas curvas, nos vamos a encontrar con que acá hay muchas más posibilidades que la que había con la cuadrática. La cuadrática teníamos 3 posibilidades nada más. En cambio acá, por ejemplo, podemos tener una curva que hace esto, ¿eh? O bien podemos tener una que haga esto. O podemos tener alguna que haga esto, por ejemplo. O bien otra que haga esto, ¿eh? Esta sería más o menos como esta, lo que pasa es que esta se va para abajo, mientras que esta no. O sea que acá ya tenemos un montón de posibilidades más, y intentar ver qué es lo que pasa calculando las raíces no vamos a poder, porque para eso habría que resolver, o sea, si queremos buscar un Bhaskara para esto, tendríamos que encontrar quiénes son los x que hace que ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d se haga igual a 0. ¿Cuáles son esos x? Bueno, la verdad existe una especie de Bhaskara para el caso de las cúbicas, y lo mismo pasa para las de grado cuarto. Se puede sacar. Lo que pasa es que las fórmulas son tan complicadas que no conviene usarla. Además, no es una fórmula como el Bhaskara que uno dice, aplico la fórmula y ya está, menos b más menos la raíz cuadrada. No, hay que calcular una fórmula primero, luego hay que sacar otra, luego hay 3 o 4 pasos, y son tan complejas las fórmulas que hay que tenerlas anotadas si uno las quiere sacar por ese lado, que no conviene directamente hacerlas. De hecho, nadie las usa, a pesar de que existen, nadie las usa. Y conviene directamente sacar las raíces por Ruffini o por algún método de cálculo, algún método numérico. Es más fácil sacarla por ese lado que andar usando la fórmula. De todas maneras, sí existe, o sea, para el grado cúbico y la de grado cuarto existe. Ya después para el de grado quinto en adelante ya no hay más forma de hacerlo. No se puede, o sea, ya no existen directamente fórmulas para calcular, ya son métodos numéricos puros. Pero hasta la de grado cuarto existe. Lo que pasa es que por razones prácticas directamente no se usan. Entonces, para poder ver más o menos cómo son las curvas, lo que conviene hacer es usar el factoreo. Claro, sin tener que calcularlas directamente. A ver si el factoreo, si intuimos cómo es el factoreo, de ahí podemos intuir qué clase de curvas tenemos. Ahora, lo primero que vamos a hacer para ver el factoreo, voy a ponerlo acá. Factoreo de la cúbica. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que, dado que esta es cúbica, una rama tiene que estar para arriba, la otra tiene que estar para abajo. Entonces, siempre, de una forma o de la otra, la función va a cortar al eje de las x. Por lo menos una vez. A esta vez que corta acá, la vamos a llamar, por ejemplo, x1, que sería la primera raíz que tenemos. O sea, como sea, siempre una raíz real tiene que haber, porque el eje de las x lo tiene que cortar.
Entonces, si existe una raíz real, puedo hacer la fórmula de la vez pasada, o sea, dividir toda la función cúbica por esa raíz. Es decir, hacer ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d dividido x menos x1. Y ya sabemos que esto lo que da como resultado es el término a multiplicado por el resto de las raíces. Pero si esta es una cúbica y estoy dividiendo por una de ellas, lo que me va a quedar es una cuadrática. Es decir, que el resultado que va a tener esto es el término a multiplicado por el resto de las raíces que van a ser una cuadrática y lo vamos a escribir de la forma x al cuadrado más b al cuadrado bx más c. Fíjense que acá utilicé b y c mayúsculas porque cuando haga la división esto no va a ser el b que tengo acá y el c que tengo acá, van a ser otros. Y como siempre tenemos la costumbre de ponerle a la x al cuadrado un a, al otro un b y al otro un c, entonces usamos las mismas letras, nada más que mayúsculas para distinguirlas, para que no confunda. Y por supuesto el resto va a ser igual a 0. Quiere decir entonces que, de acuerdo a las reglas de la división, el factoreo lo puedo escribir como que ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d tiene que ser igual a por x menos x1 por x al cuadrado más bx más c. Ahí tengo el factoreo. Y este siempre existe. Bueno, pero entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Este otro es cuadrático. Entonces, este tiene tres posibilidades. O tiene dos raíces simples, o tiene una raíz múltiple, que en este caso sería una raíz doble, o bien tiene raíces conjugadas, complejas conjugadas. Es decir, que acá este va a tener posibilidad, una, vamos a llamar así, x2, x3, que sería dos raíces simples, o bien tiene una raíz que la vamos a llamar x4 para no ponerle igual que las otras, pero que es doble, le ponemos acá doble, o bien tiene complejas. Entonces de acá podemos sacar cómo son los distintos gráficos. Vamos a suponer que estamos en el caso este, x2, x3. O sea, el cuadrático tiene dos raíces simples. Y bueno, entonces quiere decir que la gráfica va a tener que cortar tres veces. Acá tenemos x1, x2, x3. ¿Qué pasa si estamos en el caso de que haya una x4 doble? Bueno, entonces la gráfica, ahora va a ser, en el caso de x4 doble, la gráfica va a ser así. Acá vamos a tener la x1 y acá vamos a tener la x4. Y por último, si son complejas, entonces vamos a tener el otro caso en el cual corta una sola vez, pero después ya no toca. Ahí puede ser una gráfica como esa o una gráfica que no haga la panza, o sea que se vaya directamente así. Cualquiera de las dos, eso depende de la función, puede llegar a ser. Y ahí tendríamos tres gráficos en principio. Ahora, se dan, si examinamos acá arriba, se dan algunas cosas. Por ejemplo, acá nosotros supusimos que había raíces, vamos a seguir la línea del medio, supusimos que había una llamada x1 por acá y una doble x4 que era distinta. Claro, entonces eso nos dio lugar a este gráfico. Pero bien podría haber pasado que esta x4 que está acá fuera numéricamente igual a la x1. Entonces, ¿qué es lo que habría? Tres raíces reales iguales. El mismo caso que la cuadrática, cuando tiene dos raíces reales iguales, acá podría haber tres. Es decir, que habría una raíz triple. O sea que si hay una raíz triple,
solamente va a cortar una vez al eje de las X, o sea que tendríamos una gráfica parecida a estas que están acá. O sea que este caso en realidad sería, por ejemplo, podría ser un valor x1 y después complejas conjugadas las otras, o bien podría ser un valor x1 triple. Cualquiera de las dos gráficas es posible. Ahora, ya cómo sabemos a cuál pertenece, y no, ya hay que hacer los cálculos. Ya no podemos ver. Pero bueno, el factoreo más o menos nos dice qué podemos esperar de las gráficas. ¿Estamos? Sí, profe, yo no capto de dónde sale X1 igual. ¿Cómo? En ese caso, ¿de dónde saldría? ¿Qué cosa? ¿De dónde salía qué? No, en los casos anteriores, y en el que X4 sea doble, X1 tan solo lo tomamos como igual. Ah, De no. factoreo. No. Hay dos casos diferentes. Puede ocurrir que yo tenga una X1 de un valor, qué sé yo, valor 5, póngale, y tenga una X4 que vale 8. Ah, es distinta. Entonces, acá tengo la X1, cortó una vez, y acá está tocando el eje real, no pasa para abajo, porque si pasara después tiene que volver a subir. Y si vuelve a subir, estamos en este caso. Habría tres raíces distintas. No, hay dos iguales y una distinta. Entonces, por eso hace este trabajo. Acuérdense en que cuando hay dos, en el caso de la parábola, cuando había dos iguales, hacía este rebote acá. Bueno, acá hace lo mismo. Pero eso está suponiendo que hay una X1 y hay otra doble que es distinta de la de X1. Pero bien podría pasar que sean las tres iguales. Yo calculé una X1. La calculé. Claro, pero después me quedó un polinomio de segundo grado. Cuando hice el Bhaskara a este, me dio dos raíces, me dio una raíz doble, como este caso, pero resulta que en vez de ser X4, es X1. Puede darse, son tres raíces iguales. En ese caso, si hubiera tres raíces iguales, tendríamos el llamado el binomio cúbico, o sea, tendríamos x menos x1 elevado al cubo. Ese sería el factoreo. Ah, bueno, pero entonces quiere decir que el eje real está cortado una sola vez físicamente. Entonces, físicamente lo está cortando una sola vez. Pero matemáticamente hay tres raíces iguales. Es como si hubieran tres funciones idénticas, una arriba de la otra. Por eso le llamamos una raíz triple. No sé si era eso. Sí, profe, sí. Ahí, che, los que levantaron la mano, yo acuérdense que no veo el chat. Tienen que hablar, ¿eh? Porque estoy compartiendo, no veo el chat. Hay un compañero que preguntó qué pasa con la D. ¿Cómo con la D? Ah, no. La D siempre es la ordenada al origen, independientemente de las raíces que haya. No me interesa la cantidad de raíces que haya. La D siempre es el corte este. Siempre es. Siempre es el corte. No tiene nada que ver. Si es positiva la D, va a cortar por arriba. Si es negativa, va a cortar por abajo. Pero lo mismo, las raíces pueden existir. Por ejemplo, supónganse que estamos en el caso de una X1 y una doble. Podría haber dos casos posibles de gráficas. Si D fuera negativo, podríamos tener una gráfica como esta, ¿ves? Ahí tendríamos una menos D en este caso, y acá tendríamos X1 y X4. Y si D fuera positivo, pasa lo mismo. Lo que pasa es que la configuración es distinta. También siempre, ¿no? Una X1 y un... Perdón, este es una X4. Entonces, si D fuera positivo, haría una cosa como esta, ¿ves? Entonces acá tenemos X1 y acá tenemos X4. De nuevo, hay una simple y una doble. Lo que pasa es que ahora la D es positiva. Y si fuera negativa, la configuración sería esta, pero de nuevo corta una B acá y rebota una B acá. O sea que eso es independiente de... No tiene nada que... El D simplemente lo que hace es dónde corta el eje de la Y, nada más. Por supuesto que modifica la configuración del gráfico, pero fíjense que si yo a esto le borro los ejes y a esto le borro los ejes, me encuentro con dos figuras iguales. O sea que en definitiva lo único que hace es ubicar nomás dónde está espacialmente puesta
la función, pero no. Pero nada más. No cambia la configuración de raíces. O sea No sé que si- acá lo importante o lo principal es encontrar primero esa raíz X1 Claro. y Una vez después que, de eso ya trabajamos con Bhaskara. sí, una vez que encontré esa, encontré todo. Ahora, el problema es cómo encuentro esa primera. Yo sé que existe. El tema es cómo la encuentro. Bueno, puedo usar la regla de Ruffini, puedo usar Gauss, puedo usar algún método numérico. Hay métodos numéricos para calcular. O de última, si me las aguanto, puedo usar la fórmula. Solo que hay que estar, para calcular por medio de la fórmula, hay que estar un rato largo, ¿no? Porque es bastante complicado usarla. Usar, digamos, el Bhaskara para tercer grado es muy complicado. Pero sí tengo que calcular una primero. Ahí podríamos ver un ejemplo de cómo resolver una de tercer grado. Sí, pero tenemos que estar un rato para resolver. ¿No se No, acuerdan? sin Bhaskara, sin Bhaskara. ¿Cómo sin Bhaskara? O sea, sin el Bhaskara de tercer grado. Ah, no, tengo que encontrar primero una raíz. Después, lo que pasa es que para ver métodos numéricos para encontrar una raíz, después los vamos a ver. Pero si hacer un ejemplo ahora, bueno, salvo que sea un ejemplo conocido, no tengo ninguno en mente en este momento, no, tenemos que estar, para calcular una de las raíces, hay que estar por lo menos 5 o 6 minutos calculando. O sea, para ver un método de cálculo. Básicamente le digo cómo se hace para encontrarla por un método. Hay métodos y métodos, ¿no? Pero uno rápido algebraico es hacer lo siguiente. Primero viendo la ecuación, ya teniendo A, B, C y D, todos los números, hay que más o menos estimar a dónde está la raíz. Uno, viendo los números, tiene que hacer algunas cuentas previas con una calculadora para ver más o menos en qué intervalo está. O sea, yo puedo estimar más o menos que está entre 1 y 3, por ejemplo. Es decir, yo sé que la raíz única está pasando por ahí, entre 1 y 3. Eso lo tengo que estimar viendo cuánto valen A, B, C y D y haciendo algunos números. Más o menos viendo los números, puedo estimar que la raíz está ahí. Entonces, lo primero que hago es un cálculo. Hago el siguiente cálculo. Digo, 1 más 3 dividido de 2. Esto obviamente que me va a dar 2, ¿no? Yo esos números los puse a propósito para hacerlo rápido. Me va a dar 2. Entonces, ¿qué hago? Marco el punto 2. Y ahora tomo algún valor que esté acá en el medio y miro qué signo, tengo que hacer la cuenta ahora, y miro qué signo me da la función, si me da positivo o negativo. Y luego mido acá qué signo me da la función, si me da positivo o negativo. Si llega a haber un cambio de signo acá, quiere decir entonces que la función cortó el eje acá. Si llega a haber un cambio de signo acá, quiere decir que lo cortó acá. Supongamos que el cambio de signo se me dio entre 1 y 2. Entonces cortó en algún lugar acá. Entonces hago una nueva cuenta. Hago 1 más 2 dividido de 2. Esto me daría 1,5. Entonces ahora marco el 1,5 y veo si entre 1 y 1,5 o entre 1,5 y 2, ¿dónde cambió el signo? Supongamos que lo cambió acá, entonces quiere decir que el corte estuvo acá. Por consiguiente, ahora hago la cuenta. 2 más 1,5 dividido de 2. Eso me da un valor acá intermedio, que ya no lo vamos a calcular. Entonces después vuelvo a hacer la cuenta y de esa manera voy, supónganse que la raíz estaba acá, la voy acotando. Salto tras salto, la voy acotando hasta que la encuentro. ¿Y cómo Qué sabemos quilombo. cuando lo encontramos? Porque lo que va a pasar, sí, a ver, puede pasar dos cosas.
Primero que la raíz sea un número decimal de una cantidad de cifras determinada, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, 5, 6, 10, o un número entero, eso es finito. O puede ser que sea infinita, no importa. Cada vez, yo acá no hice las cuentas, pero cada vez que voy haciendo una cuenta de esta, esto me va dando un número con decimales. Cuando se empiecen a repetir los decimales, entonces yo ya voy a saber dónde está la raíz. Por ejemplo, supónganse que un cálculo, voy a poner cualquier número, me dio 1, vamos a suponer, este me dio 1,5. Bien, vamos a suponer que este, no sé cuánto me va a dar, supongamos que da. Supongamos que este me da 1,52. Entonces yo ya sé, como el 5 se repitió tanto en este como en este, el 1 y el 5 pertenecen a la raíz. El 2 todavía no lo sé. Voy a hacer un tercer cálculo. Supónganse que el tercer cálculo me da 1,512. Aumentó un decimal. Bueno, de acuerdo a esto, como este no se repitió, yo sé que ni el 1, el 2 no pertenece a la raíz seguro, porque no se repitió. El 1 no lo sé todavía. Hago un cuarto cálculo. Supónganse que el otro me da 1,517. El 1 se repitió. Entonces ya el 1 pertenece a la raíz. Y así lo voy calculando. Exactamente. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para calcular la raíz cuadrada? Estoy haciendo lo mismo. Estoy haciendo iteración tras iteración. Y cuando se me va repitiendo un decimal, entonces sé que ese decimal pertenece a lo que estoy buscando. Es el mismo cálculo, nada más que con la raíz cuadrada se hacía otro cálculo. Acá se hace un cálculo diferente. Pero ¿cómo sé cómo voy llegando cuando se me van repitiendo los decimales? Bueno, Hay otros métodos, como les decía también, como viene la raíz cuadrada, hay otros métodos que son más eficientes. Este es un método, digamos, este es un método rápido que puede ser para ser programado por una computadora, un método rápido. Muy fácil de programar y rápido de calcular. Pero a mano es pesado. Hay otros métodos más efectivos, pero hay que usar análisis matemático. Bueno, como ven, eso es lo que hay que hacer hasta encontrar la X1. Una vez que encontré la X1, las otras son fáciles. Profe, ¿cuáles serían los cálculos que hace para encontrar 1,52, 1,51,12? No, dije, vamos a suponer que este que está acá me dio 1,52. No sé cuánto da, hay que hacer 3,5 dividido de 2 y ver cuánto me da. Yo dije, vamos a suponer que me dio 1,52. Supongamos. Entonces yo ya sé, yo sabía que este anterior, este era fácil, este me había dado 1,5. Entonces lo anoté acá. No sé cuánto me dio este, supongamos que me dé 1,52. Entonces lo anoté acá. Entonces después vendría otro cálculo más que aquí ya no lo anoté. Supongamos que me dio 1,512. Después hice otro más que tampoco lo anoté, me dio 1,517. Entonces yo ya dije, como acá se repitió, esto es parte de la raíz. Si quiero más decimales, tengo que seguir calculando. Sí, esa parte la entendí. Yo lo que no entendí es qué números elige en el numerador. ¿Por qué con él? Eso no lo entendí. Tienen que ser, tienen que ser los que están acá. O sea, yo estimé primero que la raíz estaba entre 1 y 3. Entonces hice 1 más 3 dividido de 2. Entonces marqué el 2, que me dio, el primer cálculo. Ahora hice la cuenta. ¿A dónde cambió el signo de la función? Ahora tengo que poner números. ¿Dónde cambió el signo de la función? Calculo la función para 1 y calculo la función para 2. Si me da signo distinto, quiere decir que la raíz pasó por acá. Si me da signo igual, no, la raíz pasó por el otro lado. Si evidentemente pasó por acá, entre 2 y 3 me tiene que dar el mismo signo, porque entonces la función está arriba. O abajo, dependiendo de cómo esté el valor de A. Entonces, ¿a quién elijo como numerador? A los extremos en donde calculo el cambio de signo de la función. Aquí supusimos que la función pasó por acá. Entonces ahora marqué el 1,5 que está en el medio entre 1 y 2. Ahora calculo. ¿Cuánto valen 1? ¿Qué signo tiene? ¿Qué signo tienen 1,5 y qué signo tienen 2?
Donde encuentre el cambio de signo, en ese intervalo está la raíz. Entonces ahora, este y este van a ser los que van al numerador. Al denominador siempre va el 2, porque estoy haciendo el promedio. Pero no lo estoy haciendo con cálculos reales, porque si no tenemos que agarrar calculador en mano y entrar a calcular signo y todo lo demás. Pero esa es la forma. Entendido, está de 10. Bueno. Y ya, ahora para la cúbica ya más que decir no hay. Después ya viene la de grado cuarto, rápidamente la podemos ver. Esa sí puede tener varios casos. Grado cuarto. Claro. El problema de la de grado cuarto es que esto es ax a la cuarta más bx al cubo más cx al cuadrado más dx más e. Esto es y. Bueno, ahora como resulta que la de mayor orden tiene una potencia par, acá las ramas están para arriba o para abajo. De nuevo la E es la ordenada al origen y la A indica la posición de la rama, para arriba positivo, para abajo negativo. Más cerrada si A es más grande, más abierta si A es más chico, ¿no es cierto? Pero claro, acá el factoreo puede ser de muchos casos, porque podría ocurrir que tenga 4 raíces reales distintas. El tema de que pedí cambio de comisión, pero que me organice con los horarios para poder cursar todas las materias que quiero cursar. Taca, taca, taca. Bueno, ayer, martes, abro autogestión, que es como el El guaraní. micrófono. Papá, el micrófono. Que me cambiaron de comisión en las materias que pedí. Y me cambiaron a otras comisiones que Aquí el micrófono. dentro de todo me servían los horarios, ¿viste? Más o menos encajan. Dije, bueno, espero que me quedo acá. Así que en una de las materias ya había hecho un grupo Joaquín, tenés el micrófono activado. Bueno, entonces acá tenemos la de grado cuarto. Sí. Sí, acá tenemos la de grado cuarto, entonces decimos, bueno, acá ya, aquí ya no podemos decir, por lo menos hay una real. No, porque la función puede estar toda arriba o toda abajo. No necesariamente tiene que haber una real. Pero, ¿cuáles serían todos los casos posibles que puede haber acá? Podría haber 4 raíces distintas. X1, X2, X3, X4. Bueno, entonces, ¿qué clase de función tendríamos? Un dibujo como este. Supongamos A positivo. Ahí tenemos 4 raíces reales distintas. Podría ocurrir que tuviéramos, por ejemplo, 4 reales, pero habría 2 distintas y una que sea doble. Porque esto al ser de grado cuarto, si tuviera 2 distintas, la primera vez me va a dar como división una cúbica, que a su vez tiene otra distinta. Claro, pero después me queda un Bhaskara, porque ya queda de segundo grado, que podría tener 2 iguales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haría el caso de 2 reales distintas y una doble? Bueno, sería una función, por ejemplo, como esta, ¿ves? Aquí estarían las 2 distintas y aquí estaría la doble, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Podría haber 2 dobles, 2 pares. Por ejemplo, 2 reales iguales y otras 2 reales distintas de las primeras, pero que sean a su vez dobles entre ellas. Entonces ahí tendríamos un caso como este. Una B y otra B, ¿ven? Podría haber directamente todo conjugado, o sea, todo complejo. Bueno, entonces no habría corte en el eje real. Directamente podría ser una así, o podría ser un caso como este, qué sé yo, una cosa así, pero no habría corte. ¿Ven? Todas las ¿En qué caso era cuando no cortaba, profe? Las complejas. No hay caso, no hay corte, no hay valores reales que produzcan un corte en el eje de las X. ¿Ven? Ahí tenemos las complejas. Y en la cúbica que vimos recién, no hay ninguna posibilidad que nos queden todo complejo, que no
sí o sí usted dijo que había por lo menos un corte en el eje real. No, pero es el anterior. Sí, sí, por eso. No, Por y eso no, nunca. Imposible. Si la curva, cuando yo tengo AX al cubo, o sea, cuando tengo la cúbica, cuando la X, fíjese, pongamos un caso cualquiera, qué sé yo, 5x al cubo menos 2x al cuadrado más, qué sé yo, ponemos 3. Ahí estaría faltando la de X solo. Bueno, supóngase que X, no sé, valga, qué sé yo, menos 4. Y bueno, si X vale menos 4, acá tengo menos 4 al cubo, me da 16, después me da 32, menos 32 lo tengo que multiplicar por 5, me da menos 150, que está acá abajo. 64, 4 al cubo. No, está bien, dije 32. 64, bueno, multipliquemos por 5, me da menos 300, o sea que anda por acá abajo. Póngale que esto sea menos 4. Claro, pero para 4, entonces, ¿cuánto da? Da más 300, está por ahí arriba. Sí o sí, tiene que hacer eso. O sea, del lado negativo, cuando la X sea muy grande, la curva está abajo, porque este es el mayoritario. Y es que si la X es negativa elevado al cubo, me da negativo. Lo mismo pasa del lado positivo, cuando la X sea muy grande, comparada con los otros términos, este es el mayoritario. Entonces, si X es negativo, la curva está abajo. Si X es positivo, la curva está arriba. Sí o sí tiene que cortar el eje en algún lado. En cambio, la de grado cuarto no. Porque ambas ramas están por arriba o están por abajo. Porque ese es par. Ah, bueno, pero entonces si ambas ramas están por arriba y todas las raíces son complejas, el eje no lo va a cortar nunca. Entonces tendríamos este caso, que alguno de estos que están acá, ¿ven? Sí, ahora comprendí. Gracias, profe. Profe, eso Sí. se aplicaría siempre dependiendo si el grado es par o impar, ¿no es cierto? Claro, si el grado es impar, siempre hay un corte en el eje real, por lo menos uno. Si el grado es par, puede haberlo como puede no haberlo. Es decir, si el grado es par, puede haber, qué sé yo, si el grado es 16, puede haber hasta 16 raíces, porque todo polinomio de grado n tiene como máximo n raíces reales distintas. De ahí para abajo pueden darse todas las combinaciones que les gusten. Pero digamos, la máxima diversidad que puede tener un polinomio de grado n son n raíces reales distintas. Y de ahí para abajo todas las combinaciones que le gusten. Por lo tanto, si el grado es cuarto, podría llegar a haber hasta 4 cortes del eje real. Pero si después vamos para abajo, bueno, podrían darse combinaciones de complejas, de múltiples pares, qué sé yo. Podrían darse un montón de casos. Entonces tendríamos un montón de dibujos. Eso es, pero fíjense que no estamos calculando nada. Simplemente estamos viendo, de acuerdo a cómo sería el factoreo, cuáles serían las posibles gráficas que nos podemos encontrar. Si queremos saber algo con precisión, no, tenemos que agarrar un graficador y ver qué pasa. Por acá no hay otra. Estas funciones son muy difíciles de calcular o de dibujar. Los cálculos son muy grandes. ¿Estamos? Entonces, por más abajo nos vayamos, más cerca vamos a andar de dibujar una obra de Picasso. Y sí, no, son bastante complicadas. O sea, no hay cómo, sin graficadores, sin calculadora. Existe Excel. ¿Eh? ¿Cómo? Para algo está el Excel, profe. Sí, el Excel o cualquier programa graficador. No, sí. No, estas a mano, olvídense, esto no. Salvo que tenga coeficientes muy simples como para ver, qué sé yo, A igual a 1, B igual a 2, C igual a menos 1. Entonces, bueno, ahí sí. Porque ahí no, las cuentas más o menos uno las puede estimar. Aún así son complicadas, pero hay que hacer varias. Pero estoy multiplicando por 1. Entonces, no es tan difícil para los chicos. Pero si no.
Lo real acá, cuando A vale 1,5, el otro vale 3,2, no, chao, se acabó. Ahí. Sí se pueden estimar cómo son las curvas, haciendo un análisis de los posibles factoreos que hay. Entonces uno puede llegar a tener un pantallazo general de las distintas curvas que puede encontrar. Pero basta, se acabó, es todo lo que se puede hacer. Después ya hay que ir con cálculo, con graficadores o lo que sea. O sea que en un parcial lo más probable es que nos pidan calcular, por ejemplo, las raíces y clasificarlas, si son conjugadas, Sí, pero, iguales, dobles. no, está bien, pero ahí va a haber, ahí los números no van a ser números raros, van a ser números, como le digo, tales que uno los pueda calcular más o menos, o sea, pueda sacarlos rápidamente. Y nunca van a ser de grado mayor que el cúbico, porque si no, por más que le ponga A igual a 1, B igual a menos 1, lo mismo, hay que hacer hay que hacer potencia de cuarto y todo lo demás. ¿Estamos? Bueno, y con esto más o menos ya vemos todos los polinomios. Ahora lo que vamos a ver son las que siguen, que serían las racionales. Voy a cortar acá. Vamos a poner, esas serían las que seguían en la tabla. Funciones racionales. Bueno, esos son cocientes de polinomio. Escribir con el mouse es tan difícil acá. Profe, con lo Sí. rápido que lo hace, usted ya se puede considerar un artista con Sí, el mouse. pero por más que lo hiciera despacio, lo mismo la letra sale mala. Peor, porque si lo hago despacio, el mouse tiembla. Entonces, hay que escribirlo rápido, pero no, es imposible hacerlo prolijo. Bueno, funciones racionales son cocientes de polinomio. Entonces, vamos a suponer la f de x es igual a una cierta función polinómica que la vamos a llamar P, dividida de otra que la vamos a llamar Q. Estos son dos polinomios de grado n, puede ser, qué sé yo, un cúbico dividido un cuadrático, al revés, ese tipo de cosas. Por acá ya empiezan a aparecer cosas raras y, sobre todo, acá ya empiezan a aparecer lo que se llaman los límites. Vamos a ver primero la más simple de todas, que es la llamada función homográfica, que es cuando tanto P como Q son de primer grado. Entonces, esta sí la vamos a hacer con un ejemplo, porque acá imposible intentar analizarla en forma literal. Entonces, supongamos que tenemos una más o menos simple, f de x, que sea igual, pongámosle así. X menos 1 sobre, por ejemplo, a ver, pero le voy a cambiar arriba para que no quede tan chico el número. X menos 2, por ejemplo, sobre X más 1. Bueno, este es más o menos simple, ¿no es cierto? Profe, Bueno, perdón, dijo que sí. se llaman homográficas cuando son Sí. de grado 1 o del mismo grado. No, del grado 1. Okay. Yo me olvidé de poner acá arriba el título. La homográfica son la división de dos polinomios de grado 1. Acá yo no le puse por simplicidad. A ver. Miren. Déjenme hacer una. Bueno, no. Vamos a dejarla así para más simple. Después vamos a hacerla con un caso más complicado. Si no se va a armar lío con los límites. Bueno, esta es la función que yo tengo que graficar. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a ver? Voy a ver la ordenada al origen. Entonces vamos a más o menos a ponerla acá. Fíjense que la ordenada al origen se va a dar cuando x valga 0. Bueno, pero cuando x valga 0 me va a quedar menos 2 sobre 1. Va a ser menos 2. Por lo tanto, más o menos graficando acá, quiere decir que la función va a pasar por acá, por menos 2. Por ahí pasa. ¿Cómo dedujo eso, profe? No me di Porque cuenta. dice x igual a 0. Entonces arriba, ¿qué me quedó? Menos 2. Y abajo, 1. ¿Cuánto vale menos 2 dividido 1?
Ok. Entendí. Simplemente hago x igual a 0 y lo que me resta, bueno, por supuesto, en el caso de un polinomio hubiera sido un término solo, acá no, acá hay dos términos. Bueno, tendré que dividirlo. Pasa que lo puse rápido así, doy 1 para no tener que andar haciendo divisiones raras. Bueno, lo único que sé hasta el momento es que pasa por ahí. Pero por otro lado, yo sé que los polinomios pueden llegar a tener raíces. Pueden llegar a tener raíces reales. Acá, dado que tengo un polinomio numerador y uno denominador, evidentemente que cuando el polinomio numerador encuentre su raíz, entonces toda la fracción se va a hacer 0. Fíjense, si hago x igual a 2, 2 menos 2 vale 0. Y abajo, 2 más 1 vale 3. Estaría siendo 0 dividido de 3, eso me da 0. Por lo tanto, para x igual a 2, la función tiene una raíz. Pasa por ahí. Hasta el momento he averiguado 2 puntos por donde pasa la función. No es una recta por más que los polinomios sean de primer orden, así que no puedo unirlos alegremente a eso como si fuera una recta, ¿no? Hay que seguir investigando. Claro, pero resulta que tanto tiene una raíz el numerador como el denominador. Profe, perdón. ¿Nunca va a ser una recta en este? No, estas nunca son rectas. Nunca son rectas. Nunca van a ser rectas. Nunca. Son dos, si yo grafico por separado, el numerador y el denominador son rectas, pero la división de dos rectas nunca es una recta, es una función homográfica. Ok. Entonces, aquí lo único que he calculado es cuál es la raíz del numerador. Sí, pero el denominador también es un polinomio, así que también tiene raíces. Y en este caso está clarito que la raíz del denominador es menos 1. Pero resulta que cuando le ponga x igual menos 1, arriba me queda menos 1 menos 2 que me da menos 3. Y abajo me queda 0. Entonces ya no estoy haciendo 0 dividiendo un número, estoy haciendo un número dividido 0. Y ahí se me fue infinito. Por lo tanto, el menos 1, suponiendo que el menos 1 ande por ahí, la función se fue al infinito. Es decir, se hizo una asíntota vertical. No sé si se fue del lado de arriba o del lado de abajo. Eso voy a tener que hacer un cálculo posterior para saber qué pasa. Pero lo único que sé es lo siguiente. La función pasa por acá y aquí se fue al infinito. Entonces ya podría hacer un esbozo más o menos de la función. Fíjense, si pasa por acá y pasa por acá, y se tiene que ir cuando se acerca a menos 1 al infinito, necesariamente se fue para abajo. Porque, si no claro, hubiera pegado la vuelta y hubiera vuelto a cortar el eje. Claro, primero, otra raíz. Otra raíz. Primero, ojo, la asíntota no la puede cortar. Tiene que mantenerse en esta zona. Y no puede pegar la vuelta y venirse para arriba porque si no hubiera vuelto a cortar el eje. Entonces, al menos en esta zona, sé que hizo esto. Bueno, aquí se supone que pasa por 2, ¿no? Hasta ahí la función hizo eso. Fíjense por qué no es una recta, porque uno podría pensar, sí, pero el menos 2 y el 2 están alineados. ¿Por qué no fue recta acá? Porque si hubiera sido recta, tendría que haber continuado recta. Y entonces habría cortado la asíntota y eso no lo puede hacer. ¿Ven por qué no pueden ser rectas las funciones homográficas? Por más que estén alineadas así las raíces con las ordenadas y todo lo demás. Porque la asíntota la va a limitar. De sí o sí tiene que ser una curva. Bueno, pero lo único que sé hasta ahí es eso nada más. Ahora, me falta saber qué es lo que pasa de este lado. La función puede estar por arriba o puede estar por abajo. Como sea, no puede estar arriba y abajo. Porque si lo estuviera, tendría que haber vuelto a cortar el eje y tendría que haber vuelto a ver otra raíz. Y solamente hay una que está en 2. Lo dice el numerador. Por lo tanto, o está acá o está acá. Bueno, para saber si está arriba o está abajo, lo que tendríamos que hacer es darle un valor cualquiera a x del lado negativo, que sea superior a menos 1, y ver qué signo va a tener. Supónganse que le damos valor, qué sé yo,
menos, bien grande para que este 1 lo absorba. Supónganse, le damos menos 3. Y bueno, arriba va a valer menos 5. Y abajo va a valer menos 3 más 1 sería menos 2. Menos dividido de menos me va a dar más. Por lo tanto, la curva está arriba. ¿Ven? ¿Puede ser que Bueno. estas curvas también siempre sean, las dos sean simétricas? No. Eso se va a dar únicamente en el caso de lo que se llama la hipérbola, que es una función especial, que la X esta de acá arriba no está. Solamente en ese caso se da, que es una homográfica especial, cuando no hay X arriba, pero es un caso especial ese. Pero En si no, no. el- Después lo en vemos, el- pero no. En el Estas no. ingreso, en el ingreso vimos estas funciones y en una clase ahí nos enseñaban ahí con una asíntota horizontal también. Y ahí creo. Pare, ya, pare, a eso vamos, ahora vamos a eso. Yo hasta aquí lo único que supe es esto, nada más. Pero ahora tengo que ver qué pasa, porque yo la paré acá, la corté en este punto. Bueno, pero si la continúo, ¿qué ocurre? Hace como los polinomios, por ejemplo, yo lo único que sé de esta es que no puede seguir bajando y cortar al eje. Eso no lo puede hacer. Pero entonces tiene dos comportamientos. O bien, hace así y pega la vuelta en algún momento y se va para arriba, o bien se estabiliza en algún valor asintótico. Lo mismo va a pasar con esta. O se va como los polinomios, es decir, se va al infinito, o se estabiliza. Son las dos alternativas. Esta tampoco puede pegar la vuelta para abajo, porque si lo hace, va a cortar de nuevo al eje. Es decir, que lo que tengo que hacer es calcular qué es lo que hace ahí. Y ahora se acabó. Acá, la forma de ver lo que hace es estimar, o lo que es lo mismo decir, calcular un límite. Yo lo que tengo que calcular ahora es qué es o cuál es el comportamiento de esta función entera cuando X se hace muy grande. Eso lo voy a denotar de la siguiente manera. Voy a calcular cuánto vale el límite de X que tiende al infinito de la función X menos 2 sobre X más 1. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Porque si no, yo tendría que reemplazar a X por infinito y tendría que hacer la cuenta infinito menos 2 sobre infinito más 1. Eso no tiene sentido, si infinito no es un número. Entonces, de alguna manera lo tengo que simbolizar. Lo simbolizo de esta forma. Hay algunos que simbolizan, lo voy a hacer acá arriba, lo simbolizan así, un poquito más corto. Le ponen una raya acá y le ponen X igual a infinito. Son dos formas distintas de escribirlo. Nosotros vamos a usar esta de acá abajo porque la de arriba, si no, después complica un poco para los cálculos y todo lo de. La de arriba es una forma útil y corta cuando uno hace nada más que una cuenta. La de abajo es más útil, digamos, a pesar de que hay que escribir más, es mejor, más versátil cuando son varias las cuentas que hay que hacer. Por eso vamos a dejarla de abajo directamente. Bueno, la cuestión es, ¿cómo calculo este límite? Bueno, si yo sé que acá no le puedo poner infinito, la forma de calcularlo es la siguiente. Estimo que cuando la X es muy grande, por ejemplo, vale, qué sé yo, 1.000.000, pónganle, una cosa así. Observen ustedes que el menos 2 frente al millón casi que no cuenta, porque 1.000.000 menos 2 es lo mismo que 1.000.000. Me quedaría 999.998. Sí, hay dos unidades para llegar al millón. Y 1.000.000 más 1 es 1.000.001. O sea que sigue siendo prácticamente lo mismo. Y más va a ser así cuando más grande sea la X. Cuando la X valga 100 millones, el 2 prácticamente frente a 100 millones ni cuenta. Es decir, que cuando la X se hace muy grande, esta cuenta se hace aproximadamente igual a X dividido de X.
porque el menos 2 y el más 1 no cuentan, pero x dividido de x vale 1. Entonces, esta función, cuando la x tiende al infinito, tanto positivo como negativo, la función tiende a 1. Es decir, que si trazo una recta acá a la altura de 1, la función se estabiliza y se hace asintótica a esa recta. Eso es lo que se llama una asíntota vertical. Horizontal. Perdón, horizontal. Dije vertical. Posiblemente acá lo más difícil es encontrar esta cuenta. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, otro caso para que vean un caso diferente de cómo sería. Supónganse que tengo la siguiente función. F de x igual, pongamos ahora x menos 2, pero acá le voy a poner 2x más 1. Es un poco diferente. Entonces ahora quiero encontrar, bueno, ojo, el análisis de la raíz, el análisis de la asíntota vertical, si está para arriba, si está para abajo, la ordenada del origen es siempre la misma que antes, o sea, todo eso es idéntico a lo anterior. Acá lo que cambia va a ser la estimación de cuando la x tiende al infinito. Lo que tengo que hacer acá... Una consulta de la anterior. El 1 ese que quedaría ahí sería la altura de la asíntota horizontal. Claro, ahí está. Sí. El 1. En ese caso, el profe lo que está mostrando ahora, poniendo abajo 2 por x, te quedaría una asíntota en 0,5, ¿no? Claro, vamos a ver cómo la calculo. Sería, acá tendría que calcular el límite de x que tiende al infinito. Ojo, yo le pongo infinito, después guarda que es infinito positivo y infinito negativo, ¿eh? Hay que hacer las dos cuentas. Acá yo le pongo infinito, después la cuenta la vemos bien, en detalle. Entonces pongo x menos 2 sobre 2x más 1. Bueno, pero de nuevo, cuando la x sea excesivamente grande, tanto positiva como negativa, el menos 2 y el 1 ni cuentan. Incluso abajo peor todavía, porque el x está multiplicado por 2, o sea que el 1 cuenta menos todavía. Es decir, que para x muy grande, esto se comporta como x sobre 2x. Ahora, si el x es positivo o negativo, los signos son iguales. Por lo tanto, se cancela, la asíntota está en un medio. ¿Ven? El límite, o sea, la función cuando la x se hace excesivamente grande tiende al valor 1 medio. Por eso el 1 medio acá sería la asíntota horizontal. ¿Ven? Acá no ha habido problemas con los signos debido a que tenían positivos ambos valores. Pero podría ocurrir que yo tenga una homográfica como esta, por ejemplo. F de x, vamos a hacer un cambio. Vamos a poner menos x menos 2 sobre 2x más 1. Es lo mismo que antes, pero ahora la x es positiva. La x de arriba es negativa. Bueno, de nuevo, todo lo anterior, fíjense en que todo va a ser más o menos lo mismo que antes, porque la ordenada al origen sigue estando en el mismo lugar. La raíz es la que va a cambiar, porque ahora la raíz va a estar en 2, no en menos 2 como antes. Ahora, bueno, perdón, antes era menos 1, acá ahora le puse 2, pero la cuenta es la misma. ¿Qué pasa si quiero calcular el límite de x que tiende al infinito? Y ahora sí, de nuevo calculo menos x menos 2 sobre 2x más 1. Acá ahora cambia la cosa. Porque, de nuevo, cuando la x es muy grande, este frente a este no cuenta. Claro, pero resulta que ahora uno de los x es positivo y el otro es negativo. Entonces ahora voy a tener que considerar estos que están acá. Entonces, lo que voy a hacer es no simplificar directamente, sino que voy a hacer una cuenta de límite más. Voy a poner que el límite este aproximadamente va a ser igual al límite
de x que tiende al infinito de menos x sobre 2x. Porque los valores son más o menos parecidos. Claro, pero resulta que ahora, si x, vamos a poner acá, si x tiende a más infinito, entonces, ¿a dónde se va esto? Esto se iría a menos x sobre x. Entonces, esto se cancelaría y ¿a dónde se iría el valor de la asíntota acá? A un medio. ¿Eh? Se va a un medio. ¿No ¿Pero sería, qué va a pasar si x se sería va? menos un medio? No, porque yo tendría x es positivo. Perdón, a menos un medio. Tienes razón. X es positivo. Por lo tanto, esto es negativo. Ah, bueno, pero esto entonces es positivo. La X se va a cancelar con la X, pero acá arriba tengo un menos. Ahora, si el X se va al menos infinito, ¿qué es lo que va a pasar con el límite? Se te va a un medio. Fíjense bien. Ah, menos infinito. Claro, cuando se iba a más infinito, la X era positiva. Entonces, yo También simplifico. a menos un medio. También se va a menos un medio. Porque ahora simplemente cambiaron los signos acá. Cuando era más infinito, esto era positivo. El X siempre se cancela con el X, pero cuidado antes de cancelar. Tengo que hacer la cuenta de los signos. Porque si cancelo como viene, se me va a hacer lío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se iba a más infinito, este era negativo. Y este era positivo. Era menos sobre más. Me quedaba menos. Claro, pero cuando se vaya al menos infinito, este se va a hacer positivo, pero este se va a hacer negativo. Entonces, de nuevo, se va a uno negativo, ¿ven? Pero tengo que hacer las cuentas por separado porque no sé de entrada lo que va a pasar. Eso ocurre cuando hay uno con un signo cambiado. Entonces, acá la asíntota está en menos un medio, ¿ven? No está en un medio positivo. Acá tuve que hacer los límites en formas laterales, tuve que ver los dos, porque al ser negativo puede haber algunos cambios. Cuando la X se va, cuando son todas positivas las X no hay problema. Uno hace directamente la cuenta y se acabó. Pero cuando son negativas, ya hay que tener cuidado. Entonces ven Hay que más o prestarle menos. atención al signo. ¿Eh? Claro, Hay que prestarle mucha atención al signo. sí, hay que prestar atención al signo. Hay que tener cuidado. Pero la cuenta básica es siempre la misma. Lo que yo hago es despreciar todos los que son menos significativos frente a los más significativos y de ahí saco la cuenta. Bien, así trabajarían más o menos las homográficas. Vamos a ver una ahora que también es, no es homográfica, es una racional, pero esa no tiene asíntotas verticales, sí tiene asíntotas horizontales. Vamos a ver la siguiente función. F de x igual a 1 dividido x al cuadrado más 1. Es una cuadrática abajo y arriba es un polinomio. Bueno, veamos. Vamos a calcular la ordenada al origen. La ordenada al origen siempre se obtiene haciendo x igual a 0. Cuando x valga 0, acá se me fue de largo. Cuando x valga 0, me queda 1 dividido de 1. Ahí estaría la ordenada al origen. ¿Eh? Esa es la. Fíjense que raíces no tiene, porque para tener raíces debería tener un 0 del numerador. Sí, pero el numerador no tiene ningún 0. No hay forma, porque si esa x, no está la x ahí. Así que no hay cortes en el eje de las x. Y como tiene que pasar por acá, y no hay cortes en el eje de la x, la función está arriba. Está toda en la parte positiva. Pero fíjense que tampoco hay asíntotas verticales. Porque para eso yo tendría que tener un valor de x que me haga 0 del denominador. Sí, pero esta es una función cuadrática que no tiene la b y que tiene la c como positiva. Entonces en el Bhaskara va a quedar una compleja.
¿Se dan cuenta? Sí. O sea que esa es una cuadrática compleja conjugada, son dos raíces complejas conjugadas, y por lo tanto no hay corte en el eje de las X. Entonces ahora estoy en la nebulosa total, porque lo único que sé es que pasa por acá y no hay corte en el eje de las X. ¿Pero qué hace la función? ¿Hace este trabajo? Por ejemplo, hace así. O bien, bien estabilizada, se dobla para acá abajo y luego se estabiliza, o está de la parte de abajo. Si está de la parte de abajo, tendría que ser asintótica en algún lado, porque no puede venir para acá y cortar al eje. Así que Tiende si está por tiende abajo... al eje X, ¿no? Bueno, esta va a tender al eje X, pero podría no hacerlo, eso hay que calcularlo. O sea, si está por el lado de abajo, necesariamente va a tener que tener una asíntota horizontal. Entonces, ¿cómo hacemos para saberlo? De nuevo, hay que calcular el límite. Vamos a calcularlo. Tengo que calcular el límite de X que tiende al infinito. Primero le voy a poner infinito positivo, después ya veo si tengo que hacer las cuentas con más y menos, de 1 sobre 1 más X al cuadrado. Acá la puse al revés, no le hace nada porque tengo una suma. Pero ahora observemos. Arriba el 1 no cambia, es siempre 1. Pero abajo, cuando la X sea excesivamente grande, el 1 frente a la X no va a contar. Por lo tanto, este límite va a ser muy parecido a este otro. De 1 sobre X al cuadrado. Y ahora, sea que la X es positiva o la X es negativa, este número de abajo siempre es positivo, por lo tanto, este límite es único. No tengo que andar haciendo las cuentas acá de si es positivo o si es negativo. Y evidentemente que cuando la X se haga excesivamente grande, esto tiende a 1 sobre un número grande, por consiguiente, la tendencia de esto es a 0. O sea, que el eje de las X se me convierte en asíntota horizontal. ¿Ven? Ahora la función ya está perfilada. Lo único que voy a tener una duda de realmente qué es lo que hace. Porque fíjense, la función podría ser este trabajo o podría ser este otro. Cualquiera de los dos casos satisface todas las condiciones. Se hace asintótica en el eje de las X, no tiene asíntotas verticales y pasa por 1. Cualquiera de las dos es posible. ¿Cuál de las dos es la real? Es la que está en azul. O sea, la de abajo no va. Ahora, ¿cómo se sabe eso? Ya hay que usar métodos de análisis matemático ya más avanzados para saber cuál de las dos curvas es posible. O de lo contrario, hacer una tabla de valores muy grande y bueno, dibujar acá puntito por puntito, ¿no es cierto? Y bueno, ver más o menos que no hace esta curvatura, sino que hace esta otra. Pero bueno, habría que hacer una tabla de valores muy extensa. O usar, como les digo, métodos de análisis matemático que permiten determinar inmediatamente cuál de las dos curvas es. En principio, les digo el azul, pero, digamos, con lo que sabemos hasta acá, no podríamos en principio determinar cuál de las dos es. Pero fíjense el formato que tiene. ¿Ven? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, o sea, cuando la X está al cuadrado, ¿es posible que siempre nos termine dando 0 o cómo? No. Acá dio 0 por la forma que tenía. O sea, esta es la más... O sea, arriba no había X, por lo tanto tuve que dejar el número. Sí, pero abajo tenía una X al cuadrado. Pero fíjese una pequeña modificación de esta función. Supóngase que en vez de ser 1 sobre X al cuadrado más 1, hubiera sido así. X sobre X al cuadrado más 1. Ahora,
Dejemos de lado todo lo que pueda hacer la función. Vamos a ver qué es lo que hace, si es que tiene alguna asíntota horizontal y qué es lo que hace. De tenerla, lo que tendría que calcular sería el límite de x que tiende al infinito. ¿De quién? De x sobre x al cuadrado más 1. Claro, pero resulta que ahora, arriba sigue habiendo, es igual que antes. Antes había un número 1, ahora hay una x, pero hay una sola. Así que la tengo que dejar como está. En cambio, abajo tengo la x al cuadrado y el 1. El 1 va a dejar de contar en algún momento frente a la x al cuadrado, por lo tanto, esta va a ser aproximadamente igual al límite de x que tiende al infinito. ¿De quién? De x sobre x al cuadrado. Bueno, pero esto, ahora sí, es igual al límite de x que tiende al infinito de 1 sobre x, porque ahora estoy simplificando. Y ahora sí va a valer el signo. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar cuando x tienda al más infinito? Entonces esto va a tender a 1 sobre un número positivo que se hace cada vez más grande. Todo esto va a tender a 0, pero por el lado de arriba. O sea, vamos a poner acá 0 por arriba. Porque 0 no tiene signo. O sea, por arriba del eje, quiero estar diciendo. Porque esto es positivo. Pero ¿qué va a pasar cuando la x tienda al menos infinito? Entonces esto va a tender a 1 sobre un número negativo muy grande. Va a volver a tender a 0, pero por debajo del eje. O sea, 0, acá vamos a poner por debajo. Entonces, el límite me dice, ¿cómo sería la asíntota acá? La asíntota es el eje de las x. Pero para el lado positivo, la función viene de arriba. Y para el lado negativo, viene de abajo. ¿Ves? Por otro lado, si ustedes se fijan, esta función tiene ordenada al origen 0. Porque cuando hagan x igual a 0, arriba se hace 0 y abajo se hace 1. Por lo tanto, para x igual a 0, la función pasa por 0. Pasa por acá. Por otro lado, la función no tiene asíntota vertical, pero tiene una raíz también en 0, que, o casualidad, concuerda con la ordenada al origen. En este caso, la ordenada al origen y la raíz concuerdan. No hay asíntota vertical, hay asíntotas horizontales, pero son laterales, una por arriba y una por abajo, son distintas del caso anterior. Porque fíjense que en el caso anterior, como yo no tenía nada arriba, mandaba el cuadrado de abajo, y el cuadrado siempre era positivo. Por eso la asíntota era 0 por el lado de arriba. Pero acá, como hay una x, y esta no se cancela a menos que la cancele con la de abajo, pero entonces me sigue quedando una x abajo, ahora cambia el signo de la asíntota horizontal. Va por arriba y por abajo. Pasa por 0 y a su vez tiene una raíz en 0. La gráfica de esta función es así. Por acá se viene para abajo, hace así, y se va para arriba. Bueno, ahí se empalma, ¿no? ¿Ven las tremendas diferencias que hay entre un pequeño cambio, la variedad de casos diferentes que hay, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, no la vamos a hacer completa, vamos a simplemente empezarla. La clase que viene vamos a volver sobre esta función, sobre este tipo de funciones, y vamos a profundizar más. Ahora vamos a hacer más o menos una cosa rápida.
Supónganse que tenemos la siguiente función racional. Tenemos esa función. Bueno, no es una homográfica porque arriba hay un cuadrado, pero si yo la quiero trazar, bueno, haciendo más o menos lo mismo que antes, por ejemplo, vamos a trazar primero, vamos a encontrar la ordenada al origen. Fíjense que la ordenada al origen hago x igual a 0, me queda menos 4 dividido menos 2, me daría 2 positivo como ordenada al origen. ¿Ves? La función pasa por ahí. Bueno, lo otro que vamos a encontrar va a ser las raíces. Pues las raíces las van a dar los ceros del numerador, ¿ven? Claro, pero el numerador es una diferencia de cuadrado. Tiene dos raíces, una en 2 y una en menos 2. Por lo tanto, acá tiene que haber una raíz y acá tiene que haber otra. Vamos a ver si hay asíntotas verticales. Las asíntotas verticales tienen que darse en los ceros del denominador. Y acá hacemos el lío. Porque resulta que el denominador se hace 0 para x igual a 2. El numerador también. Claro, es justo donde está la raíz. Entonces resulta que ahora me encuentro con un problema. El numerador me está diciendo que la función pasa por acá. El denominador me está diciendo que la función se va al infinito. La pregunta es, ¿a dónde va la función? ¿Puede volver a explicar eso, que no lo entendí? Esta última parte, ¿cómo determinó que el 2 termina siendo asíntota? ¿Y por qué se me hace 0 el denominador? Si yo estoy dividiendo por x menos 2. Cuando reemplazo x por 2, me queda 2 menos 2 igual a 0. Ah, ok. Entonces, claro, es una asíntota. Claro, pero resulta que el numerador, ¿qué es lo que pasa si le pongo x igual a 2? 2 al cuadrado me da 4. 4 menos 4 vuelve a ser 0. Entonces, el 2 es raíz del numerador y raíz del denominador. Por consiguiente, de acuerdo a lo que veníamos viendo, cuando es raíz del numerador, tiene que cortar el eje de las x. Cuando es raíz del denominador, tiene que ser asintótico. O bueno, pero acá estamos en los dos casos. Al mismo tiempo, raíz asíntota. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la función? La respuesta es, la función no está en ningún lado, porque acá se produce un caso completamente diferente. Fíjense, ¿cómo se producen los ceros de los numeradores? O mejor dicho, ¿cómo se producen las raíces? Cuando yo tengo una función f de x polinómica arriba y abajo, ¿dónde? Arriba es un 0 y abajo tengo un número, vamos a llamarlo un número a, cualquiera. Entonces, claro, esto es 0 sobre a, esto me da 0. Ahí tendría una raíz. Profe, una consulta. En ese ejemplo no se podría factorizar. No, esa es la forma, claro, esa es la forma de calcular el límite. Pero hay que ver por qué no está en ningún lado. Pero eso es para calcularlo. Ahora estamos explicando cuál es la razón por la cual no está en ningún lado. Por la forma en que se produce el cálculo. Son tres, cuando yo hago divisiones de polinomios, se me pueden dar tres casos. Que haya un 0 en el numerador y no haya un número cualquiera a en el denominador. Entonces, 0 dividido a me da 0. Por lo tanto, hay una raíz. El segundo caso que se puede dar es: hay un número a en el numerador y un 0 en el denominador. Entonces, esto da infinito. Acá se produce la asíntota. ¿Por qué da infinito? Porque estoy dividiendo un número de 0. Ah. Es cualquier cosa, qué sé yo. En cambio, el tercer caso que se puede dar, que es el que está arriba, el que los dos den 0. Que los dos den 0. O sea, hay raíces iguales. En este caso, la cuenta no es ni 0 ni infinito ni nada, es indeterminada.
¿Por qué lo podemos ver más o menos haciendo la división? ¿Por qué razón, contestando lo que daba... ¿Qué escribió ahí, profe? Indete. Tendría que haber puesto indeterminado. Lo que pasa es que no me alcanzaba. Tengo que andar corriendo. Porque es chica la pantalla esta. Indeterminada. Esto viene directamente de la cuenta de la división. O sea, ¿por qué el primer caso me da 0? Y bueno, hago la división. Si hago 0 dividido un número A, por ejemplo, hago 0 dividido 5. ¿Cuánto vale esta cuenta? Es un número tal que multiplicado por 5 me dé 0. Existe un único número, el 0. Sí. Cuando hago la cuenta al revés, vale, hago 5 dividido 0. ¿Cuánto vale esta cuenta? Es un número tal que multiplicado por 0 me dé 5. Bueno, 0 es factible. 0 no es factible, porque 0 por 0 no me da 5. Me da 0. 5 tampoco, porque 5 por 0 me sigue dando 0. Sigo subiendo. ¿Qué le pongo? ¿1 millón? Sí, pero 1 millón por 0 me da 0. Y tengo que seguir subiendo, porque es el número más grande tal que multiplicado por 0 me da 5. Pero ¿cuál es el número más grande tal que... ¿Es infinito? Infinito. ¿Se da cuenta ahora por qué cuando divido por 0 me da infinito? Sí. Porque la división es el número más grande que multiplicado por el dividendo, por el divisor me da el dividendo. Y bueno, pero acá subo y subo y subo y nunca llego a 5. Tengo que ir hasta el infinito. ¿Qué pasa en el último caso? Hago 0 dividido de 0. Entonces, ¿cuánto vale el cálculo? Cualquier número tal que multiplicado por 0 me dé 0. Bueno, puede ser 0. 0 por 0 me da 0. Sí, pero también puede ser 5, porque 5 por 0 me da 0. Y puede ser 10, porque 10 por 0 me da 0. O sea que es cualquier número, es indeterminado. No, ¿cómo se dijo? No, tómate. Pero primero comí. Los micrófonos. ¿Estamos por qué indeterminado? Sándwich, jamón y queso. Acábenla con el micrófono, che. Norma, el micrófono. ¿Se dan cuenta por qué es indeterminada? O sea, que de acuerdo a la cuenta que hicimos acá, la imagen podría estar en cualquier lado a lo largo de la recta 2 que va de menos a más infinito. Pero no puede estar en cualquier lado porque no puede estar en todos lados. Entonces no está en ningún lugar. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para saber cómo hace la función? Bueno, hasta el momento, más o menos, si sabemos que la función tiene que pasar por 2 y por menos 2, bueno, vendría más o menos por acá, qué sé yo. Pero ahí paro, porque no sé qué va a pasar cuando me aproxime. Y del otro lado, bueno, también, qué sé yo, y paro por ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con la función cuando la x se aproxima al número 2? O sea, lo que tengo que calcular acá es cuánto vale el límite de x que tiende a 2. Fíjense que ya no hay el infinito, ¿no? De x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Tengo que calcular cuánto vale eso. Bueno, hay dos formas de calcularlo esto. Una es hacerlo numérico, agarrar una calculadora, ponerle a x valores cercanos a 2 y ver qué pasa. La otra es hacer la siguiente cuenta. Si efectivamente acá se produce el 0 sobre 0 porque una raíz del numerador concuerda con la del denominador, ¿por qué no expongo las raíces que están metiendo el problema y las simplifico? Es decir, esto lo puedo escribir como el límite de x que tiende a 2 y arriba, como es una cuadrática, le hago un factoreo. Entonces pongo
x menos 2, porque esto es una diferencia de cuadrado, por x más 2. Y abajo pongo x menos 2. Y entonces acá quedaron expuestas las dos raíces que meten el problema. Entonces me fijo en lo siguiente. Si x no fuera 2, vale cualquier otra cosa distinta de 2, esta cuenta la puedo simplificar sin problema. Entonces este límite se comporta como el límite de x que tiende a 2, de x más 2. Porque la simplifico. ¿Y cuánto vale el límite de x que tiende a 2 de x más 2? Directamente a este lo reemplazo porque esto ya es una cuenta. Me da 4. ¿Ven? O sea, que cuando la x se aproxima al valor 2, toda la función se aproxima al valor 4. También lo podrían haber hecho si hacen una cuenta numérica. Por ejemplo, aquí lo hicimos analítica la cuenta. Supónganse que eligen ¿El 4S qué sería? el límite. Ya lo vamos a ver en la gráfica. También si hacen la cuenta numérica le va a dar lo mismo. Supónganse que toman un valor muy cercano a 2. Pónganle que toman 2,001 y hacen la siguiente cuenta. 2,001 elevado al cuadrado menos 4 dividido de 2,001 menos 2 y hacen la cuenta. Esto le va a dar 4,001. O sea que casi sobre 4. Más 0 le agregan acá, más ceros aparecen acá, o sea que más se aproxima a 4. Tanto numérica como analítica, la cuenta indica que a medida que el x se aproxima al valor 2, la imagen se aproxima al valor 4. Pero no lo puede tomar al valor 4, porque tomarlo indicaría que yo estoy reemplazando a la x por el 2, y eso no lo puedo hacer porque me da 0 sobre 0. Es decir, que la gráfica lo que hace es acercarse indefinidamente al valor 4. Bueno, ahí se supone que va por ahí. Cuando llega a 4 no existe y luego sigue de largo. Esta altura, salvando la escala acá, está a la altura de 4. La función hace ese trabajo. O sea, su límite ahí es 4, tanto por arriba como por abajo. Si uno se fija en el factoreo, como decíamos recién, puedo hacer la división acá de x menos 2 sobre x menos 2 siempre que x no sea 2. Y me encuentro con la función x más 2. ¿Qué significa esto? Que la función x más 2 no solo me está dando el valor del límite, sino que me está dando una tabla de valores de la función x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 para todo valor de x distinto de 2. Si yo hago las dos gráficas, me voy a encontrar con la siguiente particularidad. Si grafico la función x más 2, me encuentro con esto. Menos 2, 2, 2 y 4. Si grafico la otra, me encuentro con esto. Menos 2, 2, 2 y 4. Esta es la x más 2 y esta es la x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. O sea, tienen la misma gráfica. Porque el factoreo, al simplificar las raíces, me dejó la x más 2 limpia y usé esa para calcular. Entonces, calculé cuánto valía el límite, calculé cuánto valía la x cuánto valía la y con la x se acercaba a 2, y a su vez calculé todos los demás valores. Es decir, que las gráficas concuerdan excepto para el valor x menos 2. ¿Por qué esta x2? Porque esta la puedo calcular tranquilamente para x igual a 2. Pero esta no. Pues si le pongo x igual a 2 me da 0 sobre 0. O sea que técnicamente no son la misma función. X más 2 y x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 no son la misma función. Porque una está agujereada, la otra no. Pero tienen la misma tabla de valores, por lo tanto tienen la misma gráfica,
excepto cuando la X vale 2. La X más 2 tiene una imagen, la otra tiene un límite. ¿Ven? Bueno, después vamos a volver sobre esto. Acá fue medio rápida la cosa. Ok, profe. Está claro entonces, ¿no? Ok, profe. O sea, la siguiente clase vamos a andar viendo estas cosas otra vez, ¿no? Sí. Sí, porque quedaría... Bueno, la siguiente clase también siguen las trascendentes, ¿no? O sea que vemos esto rápidamente y después ya entramos en los otros tipos de funciones que son las trascendentes. Muy bien. Bueno, y acá terminamos entonces. Nos vemos, profe. Así que nos vemos. Bueno, profe, gracias. Profe. Gracias, Muchísimas profe. gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Profe, una pregunta ¿Qué? con el tema del parcial. Si yo, por ejemplo, pongo que reemplazo X con infinito, ¿me lo va a tomar